Salimos juntos y llegamos todos quiere decir que cada chaqueño y cada chaqueña tenga acceso a una calidad de vida mejor. Por eso, hablamos con hechos y estamos finalizando 55 kilómetros del acueducto que beneficiará a más de 20.000 familias, desde Río Bermejito hasta Huichí, El Sausal y Nueva Pompeya. Y este año inauguraremos la planta de tratamiento de residuos cloacales para ampliar la cobertura domiciliaria. En el Chaco, salimos juntos y llegamos todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente con un desafío más. Los jueves a las 22 horas, como siempre, desde hace 27 años, con Jorge Morelos acompañándolos a todos ustedes. En estos días verdaderamente fríos, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Nosotros estamos teniendo fríos polares y en los lugares de mucho frío, como Canadá, se están muriendo de calor. Qué tremendo lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y también suceden cosas acá, por eso hoy vamos a hablar de esta ley que se sancionó recientemente, esta ley de educación virtual que permite aprender y enseñar. Y que fue acelerado todo esto como resultado de esta pandemia que nos exigió usar esta fabulosa tecnología. ECOM, que es la institución del Estado que maneja las comunicaciones, armó una plataforma que permite que todos aquellos que puedan acceder tengan posibilidades de entrar a los niveles iniciales, a los niveles primarios y a los niveles secundarios de todo tipo para proveer de información actualizada, sin ocupar datos. Eso es una cosa bastante importante. Y son cosas para destacar, sin ninguna duda, pero también es cierto que esta ley ha generado voces en contra. Muchos diputados y entendidos y gremialistas dicen de que esto va a generar más desigualdad. Para los que tienen posibilidades de tener acceso a equipos que le permitan tener una educación virtual y los que no la tienen. Aquellos que no tienen acceso a la conectividad y los que la tienen, muchas veces por problemas geográficos. La otra es que dicen que atenta contra las formas tradicionales de educación y que finalmente los niños o los chicos tienen que ir a aprender a la escuela y a socializar en la escuela y que de esta manera es difícil hacerlo. Nosotros, aprovechando esta tecnología, estamos con Gladys Cristaldo, que es diputada provincial y presidenta de la Comisión de Educación. Está Sergio Lapertosa, él está acá en nuestros estudios, que es director de Ciencia y Tecnología. Está Carlos Cuevas, que es secretario general de UTRECetera, que obviamente muchísimo que ver tienen con todo esto. Y Teresa Kubel, que también es diputada provincial. Y yo me voy a permitir arrancar este programa de esta manera, Gladys, preguntándole cómo se va a encontrar el equilibrio entre la enseñanza virtual, la enseñanza tradicional, entre los que tienen acceso, los que no tienen acceso, y los que tienen conectividad y los que no tienen conectividad. Sí, cómo no. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos los que están viendo este programa. Como bien decías vos, esta ley que recientemente sancionada, lo que viene es a garantizar el derecho de enseñar y aprender en un sistema de educación digital. ¿Cómo se va a lograr esa igualdad o ese equilibrio?
Hay que entender que la ley es una ley que se va a aplicar gradualmente, se va a ir aplicando por etapa. La primera etapa comienza en el año 2021, el presente año, y para llegar al 2025 con un nivel de conectividad lo suficientemente amplio como para poder abarcar a todas las áreas geográficas de la provincia. Decimos que es gradual, que es progresiva, y así está planteado en todo el articulado de la ley, y que en ningún caso viene a competir con la educación presencial, sino por el contrario, viene a complementar, viene a reforzar la educación presencial, y eso se puede ver en todo el articulado de la ley, en lo que tiene que ver con los principios rectores de lo que va a ser este sistema en la provincia. Por ese sentido, y porque, bueno, formo parte de un interbloque, que es el interbloque del Frente Chaqueño, y esta es una iniciativa que viene del Poder Ejecutivo Provincial, con la firma del gobernador de la provincia, pero básicamente recoge las experiencias que se venían aplicando en el territorio provincial, ya sea a través del programa Conectar Igualdad y otros tipos de experiencias digitales que se llevaron a lo largo de estos últimos años, es que esta ley viene muy bien para reforzar justamente todas esas experiencias y propender paulatinamente a un sistema de educación digital realmente integral, equitativo, igualitario en todo el territorio. ¿Hay alguna experiencia, Gladys, de estas características? Porque yo leí algo y que creo que en Misiones habían hecho algún avance, en otros países como Australia ya hace mucho tiempo que se usa. En varias provincias avanzó agigantadamente, paso agigantado en lo que tiene que ver con la pandemia. Es decir, como bien lo decía Jorge, la pandemia lo que precipitó un poco las experiencias que de los distintos organismos educativos provinciales se venía llevando adelante. La experiencia nuestra de Conectar Igualdad, que es un programa nacional, pero que se aplicó durante varios años en la provincia de Chaco a través de la cartera educativa, viene en cierta medida a ser una experiencia de base para la implementación de este sistema. Carlos, los gremios en general no han estado de acuerdo con esta ley. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que sí. Nosotros hemos planteado primero una ley de educación digital. Es una ley que no es necesaria incorporar en forma paralela a la ley de educación. Me parece que la ley digital es un mecanismo de enseñanza, es como cuando se van y se visitan los museos y se hace una clase en un museo, tanto de arte o de ciencias naturales. Eso es la ley digital. Son otro mecanismo o dispositivo para educar. La ley de educación nacional tiene un espíritu. En ese espíritu que se debatió en todas las escuelas en todo el país, se debatió en la provincia. En cada escuela, en cada región, y fuimos llegando hasta la instancia final, donde sacamos esta ley de educación con los actores que participamos y estuvimos presentes. Esta ley, por supuesto que no es una ley de educación final, porque la educación sexual integral se incorpora después a esa ley. Entonces, esta ley de educación en realidad tendría que serse incorporado dentro de la ley de educación, porque va a llegar un momento en que se van a contraponer, se van a chocar derechos, tanto de la ley de educación con la ley de educación digital. Van como un sistema paralelo. Eso es lo que nos llamó la atención, en primer punto. En segundo punto, nosotros insistimos, tanto públicamente como en forma formal, valga la redundancia, en el formalismo, pedir una audiencia con la Comisión de Educación. Necesitábamos discutir y plantear algunos datos y cosas concretas, que hoy ya no tiene sentido porque la ley salió. Hoy no tiene sentido discutir la ley de educación digital. Esto es como cuando el día lunes discuten el partido del domingo y dice yo hubiese hecho este cambio, aquel cambio, ya está, ya se jugó ese partido. Hoy estamos pidiendo al gobernador Capitanich que derogue esta ley y que mande otra vez a discutir y a debatir en el ámbito que corresponde. Y con actores que realmente están todos los días. Por eso nosotros, como representantes de los trabajadores de la educación, habíamos planteado el pedido urgente a la Comisión de Educación para plantear algunas cosas o para que no se escuchen. Sabemos que no somos diputados ni tampoco vamos a hacer la ley, pero tienen que escuchar a los actores que interfieren diariamente en lo que es el acto y el proceso educativo. Sabemos que la ley digital se está aplicando porque
de un día para otro nos dijeron no van más a la escuela y tienen que buscar el mecanismo para conectarse con sus pibes. Y hubo miles de formas en que se conectaron los docentes, desde la fotocopia que dejaban en la iglesia hasta el mecanismo de WhatsApp, Facebook, grupos conectados, y lo hicieron. Después salió la plataforma de la provincia y empezaron a incorporarse de a poco. Pero de un día para otro el docente se acomodó. Hoy nos encontramos con una ley que tiene un sesgo que preocupa mucho, que afecta a nuestra ley laboral, que es el Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional, con el mecanismo de designación de los trabajadores y con el mecanismo de revalidar cada 4 años su puesto de trabajo. Hay cierta precariedad laboral que se va a incorporar y que en algún momento esto se va a contraponer con lo que dice el Estatuto, se va a contraponer con lo que dice la Ley de Educación. No podemos estar cada 4 años revalidando el puesto de trabajo. Teresa Gubel, ¿de verdad se va a contraponer esto contra el Estatuto del Docente, contra la Ley Nacional de Educación, o va a compatibilizar? No, por el momento, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Un gusto estar aquí, participar de este debate. Gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto que coincido con lo que acaba de decir Carlos Cuevas, representante de UTRCetera. Sí, entendemos que sí, se contrapone, efectivamente. Y esto lo hemos manifestado nosotros en las oportunidades que hemos tenido dentro de la Comisión de Educación y también en el recinto el día que se llevó a cabo la votación. La verdad que es una ley muy profunda, que tiene cambios muy importantes y que en general la comunidad educativa y nosotros en este caso como diputada y como bloque Frente Grande, no nos oponemos a una ley digital, pero sí de esta forma y en este momento. Eso sí, y eso es lo que pretendimos que nos escuchen y que nos entiendan y que, bueno, y que como consecuencia de ello se discuta mucho más de lo que se ha preguntado o consultado, pero no se ha discutido con los actores profundamente. Lo acaba de decir un representante de los gremios y así muchos otros que lo han manifestado en forma escrita, cuando se le pidió opinión, como se ha hecho, es cierto. Pero una ley de semejante envergadura no puede ser modificada de esta forma. Entendemos que no debería haber sido, sin duda que puede ser porque fue y hoy es ley. Por eso, por supuesto que entendemos que es muy importante la digitalización, que es muy importante poder llegar a compatibilizar, pero para eso hay que discutirlo y hay que discutirlo con quien corresponde, que hay que discutirlo, que son los actores y las actoras fundamentales, que es la comunidad educativa. Hoy estamos en una pandemia, estamos en una realidad que nos limita a todos. Como bien dijo Carlos Cuevas recién, la verdad que los docentes se pusieron al hombro la educación a partir de esta nueva realidad que se nos vino encima a todos y a la educación también, y con las pocas herramientas, las escasas herramientas con las que todavía hoy cuentan la mayoría de los actores de la educación, han llevado adelante y siguen llevando adelante la educación. Y de repente sale una ley que, por supuesto que cuando uno la lee es una linda ley. El contenido no está malo, está bueno, pero no tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con nuestra realidad, porque nuestra realidad es otra. Sergio, que es el único que está con nosotros acá en los estudios y que sabe algo más que nosotros porque es director de Ciencia y Tecnología, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque la enseñanza virtual fue acelerada por la pandemia. Vino aceleradamente, se instaló, comenzó a funcionar y no tengo ninguna duda que se va a quedar. Bien, me parece que lo más importante, buenas noches a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Primero, me parece que deberíamos hacer una buena distinción, ¿sí?, de la Ley de Educación Digital, ¿sí?, es lo suficientemente amplia para que empecemos a discutir no de lo instrumental, porque muchas veces nos quedamos en lo instrumental, ¿sí? Una plataforma es un instrumento, la conectividad es un instrumento. Claro.
El dispositivo es un instrumento. Claro. Nosotros tenemos que pensar de que estamos hablando de una ciudadanía digital. Y en este ámbito de la ciudadanía digital, como plantea la UNESCO, ¿sí?, nosotros necesitamos ciudadanos que sean capaces de ejercer sus derechos en este contexto. ¿Y qué significa ejercer sus derechos? Por ejemplo, comprender cómo funcionan los algoritmos, cómo la inteligencia artificial impacta en las búsquedas que hacemos en Internet, en cómo nos relacionamos, en qué consumimos, cómo detectar una noticia falsa, todo ese tipo de elementos. Y ahora, para poder adquirir los conocimientos necesarios para ejercer esa ciudadanía digital, tengo que tener los instrumentos de base que me permitan acceder a esos conocimientos. Y al mismo tiempo tengo que tener aquellos profesionales de la educación, que son nuestros y nuestras docentes, con la formación adecuada para mediar entre ese conocimiento y esos estudiantes. Entonces, la Ley de Educación Digital, lo dijo recién la diputada Kubels, tiene 43 artículos y uno de forma. Y ella lo dijo, es una linda ley, está bien planteado, hay un montón de elementos que están planteados. Entonces no discute solamente lo instrumental. Pero ¿qué pasa? Nosotros fuimos, se habla de no se debatió. Nosotros generamos un documento con cuáles eran las ideas desde el ministerio, cuáles eran las ideas de lo que planteábamos en una ley de educación digital. Hicimos una semana de la educación digital, invitamos a profesionales, ¿sí?, a hablar del tema. Fundación Sadowski, que son quienes impulsan la enseñanza de la ciencia de la computación en las escuelas. Invitamos a Educar, la sociedad del Estado, digamos, que lleva adelante las políticas de educación digital. O sea, el Conectar Igualdad viene, o sea, de la mano de Educar. Hoy, Plan Federal Juana Manso, invitamos a Educar, invitamos a la Universidad Pedagógica, invitamos a profesionales que impulsan la enseñanza de la ciencia, la disciplina STEM, a debatir. Hicimos una semana de debate, de discusiones, de plantear temas, y luego hicimos jornadas institucionales de debate. En cada establecimiento de la provincia, en 2.000 establecimientos de la provincia, se debatió este documento que nosotros planteamos con los ejes de discusión. Le preguntamos a los y las docentes, ¿usted cree que el Estado debe asegurar la conectividad en la escuela, sí o no? ¿Que debe asegurar los dispositivos, sí o no? ¿Qué saberes tiene que? ¿Cómo tiene que ser la formación? ¿Qué cosas tienen prioridad? Si usted pudiera decidir en qué cosas tiene prioridad, ¿qué diría? 2.000 establecimientos, 2.067 establecimientos nos respondieron preguntas, involucraban a más de 36.000 docentes en estas jornadas de discusión, subieron un documento elaborado en las escuelas, preguntas que respondieron, tanto preguntas cerradas como preguntas abiertas, y en base a toda esta información, nosotros trabajamos en elaborar el anteproyecto de ley. Este anteproyecto de ley se lo compartió con los gremios, se los invitó a discutir, se los invitó a que hagan aportes más, lo tomó la Comisión de Educación, lo discutió, hizo las consultas que tenía que hacer y se debatió. Me sorprende que se diga que no hubo debate. Ahora, si el debate es no lo quiero esto, no ahora, claramente no hubo debate, pero que hubo consultas, que hubo, digamos, tomar esas opiniones. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos? Queremos garantizar el derecho de los y las jóvenes a educarse, a formarse. Y lo tenemos que hacer en un ámbito que hoy nos requiere el presente y mucho más el futuro en una ciudadanía digital. Entonces tenemos que asegurar esos derechos. Carlos, obviamente lo que dice Sergio, esto no fue una ley improvisada, porque si se testaron a 36.000 docentes no es poca cosa. Mirá, quería aclarar unas cosas ahí, hablando de lo digital, que hoy habló cuando arrancó mostrando como distintos elementos que son instrumentos para enseñar. Nosotros no nos oponemos a una ley digital. Sabemos que es un instrumento más también lo digital. No tiene que ser otra ley, porque eso es lo que molesta. Que haya otra ley paralela a la ley de educación. La ley de educación se discutió durante un año, durante casi un año escolar se discutió. En distintos estamentos, lugares, escuelas, regionales, municipales y una provincial final.
donde iban saliendo delegados y defendían un proyecto de ley, no un documento donde nadie se va a oponer a un documento que dice queremos que el Estado tenga mayor aporte para la conexión. Claro que vamos a decir que sí. ¿Quién va a decir que no? Esto se discutió en una jornada institucional en las escuelas de manera virtual, donde la mitad estaba mal conectada a media o solamente con la letrita que dice y no se hacían responsable nadie. Se suma todas las conexiones y, por supuesto, después se discutió con un grupo importante de distintas personas y instituciones que realmente no pudimos hacer un aporte a la ley. La ley de educación, la ley de educación digital, la conocimos unos días antes cuando estaba en la comisión, cuando nos enteramos cuál era el proyecto de ley digital. Porque a veces, como dice el dicho, no te jode la ley, te jode el inciso. Nosotros queríamos saber todas y todos los artículos donde incluyen, y nosotros personalmente que representamos a los trabajadores y sabemos que los trabajadores son los que van a llevar adelante esta educación, no son ni las empresas digitales, ni los medios de comunicaciones digitales, son los trabajadores que tienen un salario que es bastante paupérrimo ya, digamos de paso, y encima incorporan una ley donde generan un mecanismo en la cual pueden debilitar la posibilidad de un trabajador pueda perder su trabajo porque cada 4 años plantean se va a poner a revalidar su puesto de trabajo. Eso va en contraposición. Después vamos a hablar de eso. Gladys, ¿por qué una ley y no un documento? ¿Cómo? ¿Una ley y no un documento? Claro, porque Carlos decía, ¿por qué no hicieron un documento? ¿Por qué hicieron una ley? ¿Por qué hicimos una ley? Porque es necesaria una ley. Es necesario jerarquizar el sistema de educación digital. Por ejemplo, sentar las bases, los principios, lo que va a ser la educación digital en la provincia, tiene que ser por ley. Y ahí, entre otras cuestiones, lo que se establece es que la educación digital es un bien público y un derecho personal. Entonces, esa ley lo que hace es proteger ese derecho. Es decir, reconocer ese derecho y proteger ese derecho. Y hay una cuestión que quiero aclarar de que todo este proceso de consulta del que habló Sergio Lapertosa, que fue previo al envío por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley a la Cámara, se complementó con las consultas que se hicieron desde la Comisión de Educación a todos los sindicatos de la provincia, con personería jurídica otorgada, con personería jurídica en trámite, a todos los sindicatos se mandó una copia del proyecto de ley y se le pidió opinión. Recibimos el rechazo contundente, unánime, de muchos de ellos, pero también recibimos aporte de algunos sindicatos. Recibimos inclusive aportes de modificación del mismo Consejo de Educación, siendo que este era un proyecto del Poder Ejecutivo, igual se le consultó al Consejo de Educación y todos esos aportes que nos fueron haciendo, todas esas modificaciones, fueron incorporados al texto del borrador del despacho y se sancionaron con estas modificaciones. Entonces, no solamente hubo un proceso de consulta previo a mandar el proyecto a la Cámara, sino también hubo un proceso de consulta posterior. Y en esto que se plantea del tema de la estabilidad del docente, la ley asegura la estabilidad de una educación que ya se está impartiendo. Tuvimos que modificar el estatuto del docente porque solamente comprende la presencialidad del docente y no el hecho que el docente esté conectado. Hubo que modificar el estatuto del docente en ese sentido y lo que se plantea de los 4 años que los docentes que entren al sistema de educación digital es justamente para garantizar la estabilidad, porque ese docente va a tener que actualizarse en cuanto a contenido, en cuanto a saberes, en cuanto a formación, porque la educación digital es muy cambiante, permanentemente se modifica, permanentemente se incorporan nuevas tecnologías, nuevos principios, nuevas bases, nuevos contenidos. Entonces, acá no es que el docente que entre a la educación digital va a tener que competir cada 4 años en un sistema de antecedentes y oposición. No, cada 4 años va a tener que revalidar sus conocimientos, no va a competir con nadie, va a tener que formarse y actualizarse de manera permanente. Yo entiendo la posición de algunos compañeros y compañeras docentes y la verdad que a mí me preocupa porque evidentemente esta ley hay que hacerlo con ellos, hay que hacerla con los docentes y con las docentes porque o si no, no va a tener resultado. Y otra cuestión, lo último, la ley es una cosa, después están todas las normas reglamentarias y operativas que van a depender del Ministerio, los gremios van a participar de ese proceso.
todo lo que surja de la mesa técnica que va a tener que ver con la implementación de la ley, también van a estar los gremios docentes participando de este proceso, porque la ley es una cosa, pero hay que hacer todas las medidas administrativas dentro del ministerio, los decretos para poder aplicar la reglamentación de la ley, claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Quisiera desaparecer y no volver más. Hablar de suicidio es prevención. Hablar de suicidio es salud. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que la necesite, pedila. Chaco ya cuenta con un protocolo para la prevención del suicidio y abordaje de la posvención. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que la necesite, llama al 3624 33 94 29. Chaco, gobierno de todos. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Y nos pareció interesante salir a la calle y hacer una batería de testimonios donde le fuimos a preguntar a la gente qué opinaban de esta ley de enseñanza virtual. Y con mucha sencillez, y quizá no con un profundo conocimiento, porque naturalmente uno no lo puede tener, iban respondiendo de esta manera. No me parece mala de la idea de la ley, ponerle que sea digital porque es importantísimo. Pero vamos a ver en la aplicación o la reglamentación, cómo se hará, que en realidad sea beneficioso para la gente, porque nosotros también tenemos que actualizarnos en ese sentido. Bueno, los nuevos tiempos hacen que el modo de llevar adelante la educación, por supuesto, sea diferente. Yo estoy de acuerdo en tanto y en cuanto el gobierno implemente todo tipo de conexiones, tanto para que la gente de acá de Resistencia como del último rincón del Chango tenga la posibilidad de conectarse a través de la plataforma digital. Yo creo que una ley que va a acelerar la desigualdad, va a haber más desigualdad porque hay gente que no tiene celular quizás, no tiene wifi en su casa y va a estar atrás de la otra gente que pueda alcanzar a eso. O sea que va a acelerar la desigualdad, a eso me refiero. La verdad que no estoy de acuerdo porque me parece que ahí va a haber mucha repercusión, ya que me parece que es algo que se mide, digamos, en cuanto a que no todos tienen los mismos accesos. Y, no sé, a mi opinión personal, para mí no. No puedo opinar mucho los pormenores porque realmente desconozco la ley en su totalidad, pero así lo mismo está pasando con la virtualidad de hoy en día en la educación. También tenemos la comodidad que están con la virtualidad y los chicos hoy en día copio y pego, corto y pego y nada más, y no están realmente leyendo o estudiando o por lo menos capacitándose adecuadamente. No sé qué educación van a tener y ni qué cultura van a tener nuestro futuro, nuestros hijos. Yo creo que cuando hay algo nuevo, algo cambiante, que de pronto les cambias, es como el chico. El chico venía a la escuela en forma normal, después tenía la otra parte, la presencial, y ahí le cambias. Y después tenés la otra que la gente decía, los chicos con ese sistema no van a aprender nada, ni aprendieron. Hablemos de un promedio de
general de habitantes, de niños que quedaron fuera del sistema. Entonces, para mí, si es para el bien, si es para bien, bienvenido sea. Me parece que con el tema de la nueva ley, no sé, mucha gente del interior no va a poder acceder, digamos, porque no tiene los insumos que se necesitan, como una computadora. Está como bastante difícil acceder a eso y creo que no todos tienen las mismas posibilidades. En mi caso, yo sí estudio online, pero cuesta un montón. Además que no es la misma comprensión que estar, claro, cara a cara, digamos, con lo que es un profesor y poder sacarte todas las dudas. Así que, bueno, me parece que no corresponde. Sí, yo estoy de acuerdo con la ley de educación digital, estoy de acuerdo, porque prefiero que nuestros hijos y el día de mañana nuestros nietos vivan, porque mi marido murió de COVID. El 29 de mayo murió y yo prefiero que los chicos estudien así, que sigan así, por lo menos vivimos y estamos de pie. La gente no dimensiona nada de lo que está pasando ahora en este momento con la pandemia, pero cuando le pase por el cuero de ellos, ahí le va a enseñar lo que es realmente la vida. Sergio, ¿qué opinión te merecen? Y después voy con ustedes también porque quienes testimoniaron son quienes merecen una respuesta a lo que está pasando. La verdad que me parece excelente, digamos, esta batería de testimonios porque ayuda a comprender cómo ve la gente a esta ley y da pie a dar una respuesta importante. Acá no estamos planteando un reemplazo, no estamos diciendo el chico en lugar de ir a la escuela se va a quedar en la casa y va a estudiar a través de medios digitales. No dice eso la ley no plantea eso. La ley lo que dice es que las herramientas digitales y la formación docente gratuita, asegurada por el Estado, va a permitir que a través de los medios digitales se fortalezcan las acciones de la presencialidad. La presencialidad no va a desaparecer, ¿sí? Entonces, claramente no es, y decía, va a profundizar la desigualdad. Al contrario, no la va a profundizar. ¿Por qué? Porque el Estado dice, o sea, la ley dice, yo me obligo a crear las condiciones como Estado, a garantizar el derecho a que vos tengas todas las herramientas para acceder a ese elemento que fortalece tu educación presencial. No le dice, quédate vos en tu casa y yo te voy a asegurar. Le dice, no, anda a la escuela, en la presencialidad, y yo me voy a ocupar de formar a los docentes, asegurarte la conectividad en la escuela, mejorar la disponibilidad de dispositivos, ampliar los saberes para que cuando estés en tu casa o fuera del horario de clase en una jornada extendida, puedas profundizar ciertos saberes. ¿Qué saberes? Los que la currícula hoy no está atendiendo. Y la currícula será discutida posteriormente. Eso dice la ley. Entonces es importante, o sea, que no estamos hablando de presencialidad o virtualidad. Claro. Sí, es lo digital apoyando y profundizando lo que ocurre en la presencialidad, dándonos, esta última oportunidad que frente a casos como este, podemos tener una herramienta que nos dé una continuidad, no la mejor, pero que nos dé una continuidad. Teresa, ¿qué opinión? La gente que salió seguramente está viendo este programa y son de verdad quienes necesitan saber un poco más de todo esto que llegó, bueno, ya es ley, ya llegó para quedarse, ¿no? Y sí, veremos. Mira, en primer lugar me parece muy importante, por supuesto, escuchar a la ciudadanía, eso es fundamental en todos los aspectos. Pero quiero reiterar algo o poner en marco algo que me parece sumamente importante, porque acá se habló ya, por supuesto, que de la ley de educación provincial que ya existe, ¿no es cierto?, que fue sancionada en el 2010. Y también se dijo, muy bien, que fue discutida profundamente por todos los actores y actoras de la provincia, punto por punto en la provincia, en las escuelas, en los distintos distritos, bueno. Cosa que esta vez no ocurrió. No es lo mismo cómo fue el tipo de discusión que se dio, o no sé, discusión, porque en algunos ámbitos, pero fueron ámbitos más bien no abiertos absolutamente, no es tan así.
cosa que lo hemos manifestado y lo vuelvo a resaltar porque me parece sumamente importante. Esa ley de educación provincial, la del 2010, fue muy discutida y fue votada por 30 diputados de la provincia del Chaco. Hoy, esta ley que no fue tan discutida, que falta mucha discusión, profundizar en ella, fue votada por 14 diputados de la provincia del Chaco. Y eso también dice mucho. Eso también está mostrando cuál es el aval o no a que salga esta ley de este modo. Vuelvo a repetir. Por supuesto que si uno pregunta si está o no de acuerdo con la educación digital, y la verdad que de 10 personas seguramente 9 diremos que estamos de acuerdo, pero hay que ver en qué contexto, de qué manera se quiere llevar adelante. Porque aquí también tenemos que ver, por supuesto, porque todo esto se ha hecho y se puede seguir haciendo sin ley. Sin embargo, bueno, quisieron como que es necesaria y tiene que ser ya. No es necesariamente ya que tendría que haber estado esta ley como hoy sí la tenemos. Pero bueno, eso me parece sumamente importante y además hay que tener algo más en cuenta. La ley nacional es una ley marco que coincidía absolutamente con la ley provincial. Aquí en esta nueva ley se modifica un artículo, que se deroga un artículo, perdón, el 115, que deja abierta la posibilidad absoluta de la enseñanza para los menores de 18 años hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia los menores de 18 años para impartir la educación digital. Cosa que la ley nacional todavía sigue prohibiéndola. ¿Por qué? Porque es un tema muy, muy sensible. Ese es un tema muy sensible al cual también tendríamos que haber abocado en la discusión. La ley nacional sigue y nosotros ahora estamos contradiciendo la ley nacional. Por ejemplo, uno de los temas que para nosotros es sumamente importante, más de lo que también ha manifestado Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, atento a lo que venimos viviendo hace 1 año y medio y que ninguno hemos dejado de padecer situaciones de estrés, de angustia, de dificultades. En todos los aspectos hemos visto en nuestros hijos, en nuestros nietos, la absoluta necesidad de continuar con una educación o con la formación que ellos necesitan. La única herramienta que había era la tecnología, hacerlo esto en forma virtual. Entonces, cuando se habla de que por qué se acelera tanto esto, no termino de entenderlo. A mí me parece que es absolutamente imprescindible instrumentar formatos para continuar con esto que termina siendo un complemento la de la educación presencial, no la educación presencial. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la educación presencial no la reemplaza nadie. El niño necesita estar dentro del contexto de una escuela, frente a la profesora, con los compañeritos para sociabilizar. Esto no merece ningún tipo de discusión. Pero sí, el uso de la educación virtual llegó. Los chicos se manejan con esto. Yo lo veo en mis nietos. Entonces, que se haya acelerado una discusión y que ya han sacado en la Cámara y que ya han entrevistado 36.000 docentes, me parece por lo menos para destacar. Primero quiero dejar en claro, yo no estoy discutiendo lo digital. Nosotros como sindicato nunca vamos a discutir lo digital porque es la herramienta que usamos en este 1 año y medio, como dijiste recién. Lo digital es una herramienta para dar clase. Ahora, ¿por qué se hace otra ley paralela a la ley de educación? Porque la ley de educación marca el espíritu, la enseñanza, los mecanismos, cuáles son los objetivos que tiene. Y eso discutimos en las escuelas. ¿Cuáles son los objetivos de una ley? Después se fueron incorporando, por ejemplo, la educación, acá que está Tere, la educación sexual integral, que no estaba en la ley primero, pero después se incorpora. Se incorpora a la ley de educación. Se incorpora como un elemento transversal para cualquier materia. Entonces, lo digital tiene que ser de la misma manera. Lo digital es una herramienta para educar.
Yo coincido también, la educación formal, la de ir a la escuela, porque la educación es un acto de amor. Si no, los papás y las mamás no dejarían su hijo que salen del seno del hogar con alguien que tenga confianza. Y esa es la maestra o el maestro, que le toca en primer grado. Y que el niño, en la primera etapa, lo que dice la maestra, es palabra más importante que inclusive que lo que dicen en la casa. La maestra dijo, y la maestra dijo es verdad. Gladys, no vamos a discutir lo digital. Estamos discutiendo una ley paralela a la ley de educación. Correcto. A mí me preocupa que lo que se esté discutiendo sea la sanción de una ley y no todo lo que representa. Sí, yo quería destacar esto que decían los ciudadanos y las ciudadanas que ustedes consultaron. Es real, es cierto, nosotros estamos arrancando con una ley de educación digital en un contexto de desigualdad digital. Es decir, es cierto, y esta cuestión se agrava mucho más en determinados territorios, en determinadas comunidades, es cierto, pero justamente la ley lo que viene a hacer es a garantizar que en el término de 5 años nosotros podamos llegar a una conectividad que alcance a 344.000 estudiantes. O sea, eso está planteado en la ley y esto va a depender de una voluntad política, tanto expresada por nuestro gobernador de la provincia como expresada por el presidente de la Nación. En la ley misma se plantea de qué manera se van a ir garantizando de que cada uno de los estudiantes puedan tener acceso paulatinamente a esas tecnologías. Y inclusive muchas veces sancionamos leyes que no tienen presupuesto. Esta ley tiene garantizado un presupuesto, tiene una afectación específica del presupuesto que va a ser una parte del Fondo Educativo Provincial, arranca con 1,5 en el 2021 y culmina en el 2025 con un 5% del Fondo Educativo Provincial. Gladys, si me permite, ¿era necesario sancionar una ley para garantizar la posibilidad de tener los instrumentos necesarios para que los jóvenes y los niños tengan educación virtual o un complemento? ¿No había otra manera? No, era necesario. Yo entiendo que era necesario y no hay problema. O sea, ¿cuál es el peligro de tener una ley que avance o que defina lo que es la educación digital? Tenemos varias leyes que son complementarias dentro del sistema educativo. Hoy estamos trabajando en la ley de educación ambiental, que va a ser una ley complementaria de lo que es el sistema educativo. Estamos trabajando en la ley de educación técnica, estamos trabajando en la ley de educación rural. Es decir, son todos sistemas o leyes que son complementarios a la ley de educación de la provincia, que no entiendo que se contrapongan o que se contradigan, sino por el contrario, viene a dar los lineamientos específicos de cada una de estos aspectos de la educación. Teresa, ¿por qué cree que se contrapone? ¿Por qué cree que no era necesaria una ley para garantizar el acceso, como repito, garantizar el acceso con presupuesto? De alguna manera se garantiza que los chicos puedan tener una notebook, puedan tener conectividad, entre otras cosas que sabemos, lo conocemos, hemos hecho notas y hemos hecho programas de las dificultades que tuvieron los niños el año pasado y parte de este año para poder recibir enseñanza aquellos que no tenían las herramientas necesarias. Y justamente por eso, porque hay que ser realistas. Tenemos que hacer leyes que podamos cumplirlas. Recién dijo muy bien mi colega diputada Gladys Cristaldo. Aquí se ha incorporado en la ley presupuesto. Por supuesto, necesaria, sin duda, que para que cualquier ley sea llevada adelante, tiene que tener asignado un presupuesto, el cual debe cumplirse. Pero nosotros hoy en la provincia del Chaco no estamos cumpliendo con una ley que ya está prevista, que estaba en vigencia, que es de rango constitucional, que es la del presupuesto educativo. No estamos cumpliendo con eso. Entonces, no estamos cumpliendo con una ley que es específica para la educación y que está prevista justamente, eso se votó, que nosotros no votamos, mi bloque no votó justamente este artículo, que dice que suspendía el cumplimiento efectivo de esto para ir cumpliéndolo de aquí a 5 años. Y ahora sacamos una ley de educación digital que suena muy linda, por supuesto que suena muy linda. Y como dice Carlos, no estamos cuestionando lo digital,
Es porque parecería acá, cuando los escuchamos a quienes están a favor de esta ley, es como que si nosotros estamos en la vereda de enfrente, no estamos en la vereda de enfrente en cuanto a la digitalización. Y Teresa, si me permite, ¿por qué tanto escepticismo entonces? Pero y por lo que acabo de decirle, el presupuesto no se está cumpliendo. No se discutió a fondo. En la ley provincial de educación se discutió 1 año. Estamos contradiciendo artículos de la ley de educación nacional, que se deroga en esta ley, en esta nueva ley que salió ahora. Derogamos un artículo que entra en contradicción con artículos de la ley nacional. Hay muchas cosas que no están, que desde nuestro lugar no están bien planteadas. La ley no está bien planteada. Por supuesto que uno la lee y sí, está buena, pero es grandilocuente, no se puede. Hay cosas que se contradicen y no puede ir, porque hay que tener en cuenta que existe hoy la prohibición de la enseñanza a los menores de 18 años por cuestiones pedagógicas. Está bien que esta ley no viene a reemplazar, pero ojo, en el artículo ese también dice que la enseñanza es en casos de epidemia, de pandemia o en situaciones extremas. Pero aquí no dice eso. O sea que, ojo, y esto que dice Carlos, ¿por qué si se podía modificar la ley que ya está? Por eso nos negamos a que salga de esta forma esta ley. Gladys, me están haciendo señas 5 minutos, así que en 2 o 3 minutos. ¿Esta ley está pisando algunos artículos de la Ley Nacional de Educación? No. A ver, la provincia del Chaco forma parte del Consejo Federal de Educación. Las políticas educativas se acuerdan con el Ministerio de Educación de la Nación, pero también cada provincia tiene su autonomía como para poder plantear los ejes de cualquier política educativa que se lleve a la provincia. Lo que la provincia hace, avanza en el diseño de una educación digital en base a una serie de contenidos, de principios que se establecen en la ley. Yo creo que esta ley, como se dijo al principio, viene a complementar, a ayudar la presencialidad, no viene a competir, no viene a disminuir la capacidad, digamos, de la presencialidad frente a los alumnos y las alumnas, sino todo lo contrario. Yo aspiro a que realmente la docencia pueda entender de que esta ley es fundamental y que todo lo que tenga que ver con la aplicación de la ley hacia adentro del sistema, todo lo reglamentario, lo administrativo, se lo pueda hacer con ellos sentado en una mesa. La discusión da para mucho más, pero nos quedan un minutito nomás. Es un tema... A ver, ustedes necesitan mucho tiempo para discutirlo. En 1 hora no podemos sintetizar el contenido de una hora, ni siquiera hablar del espíritu. Pero me gustaría que de pronto hagas una síntesis. Voy a responder casi como en una pregunta que no me correspondería a mí, ¿sí? Porque era la pregunta que le hiciste a las diputadas, ¿sí? ¿Era necesaria una ley? Yo te voy a responder, sí, era necesaria una ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos en el ministerio antes de la pandemia, ¿sí? Antes de la pandemia, el conectar de igualdad había desaparecido. Habían desaparecido los administradores de red. No había dispositivos en condiciones. La conectividad un desastre, ¿sí? Entonces, ¿nosotros estamos haciendo algo por la educación digital? Sí. Estamos reparando los dispositivos. Tenemos gente en el territorio trabajando. ¿Pero qué pasa? Un programa nacional se discontinúa, te deja sin presupuesto, te quedaste sin la gente. Yo soy un defensor de los trabajadores, coincido con el secretario con Carlos Cuevas, coincido, hay que proteger los derechos de los trabajadores. Creamos un escalafón nuevo para que en las escuelas haya nuevas figuras que se sostengan en el tiempo. Entonces, y esa persona dice, yo concurso, presento mi antecedente, mi oposición, me actualizo, muestro cuáles son los cursos que fui haciendo, que el ministerio me los ofrece gratuitamente y revalidas. No hay ningún derecho que esté vulnerado. Entonces, es necesaria una ley, ¿para qué? Para que no haya ningún cambio de gobierno, para que no haya ningún cambio de vientos, para que no haya ninguna voluntad circunstancial que vaya a dañar el derecho de los y las ciudadanas a formarse en una ciudadanía digital. Y por eso es necesaria la ley.
Bien, señores, el programa se nos acabó. Ojalá les haya sido a ustedes de agrado y haya satisfecho las necesidades de conocer un poco más de esta ley, que ya es ley, ¿no es cierto? Se estará reglamentando, ya se va a instalar en cualquier momento, de algo que llegó para quedarse. El uso de la virtualidad, de la tecnología, es algo que llegó y que se tienen que ayornar. A nosotros ya quienes peinamos canas nos cuesta mucho, pero verá ustedes con sus hijos y sus nietos cómo manejan la digitalización de las cosas, como cuando nosotros en aquel tiempo escribíamos con una máquina de escribir, se recordará. Los tiempos cambian y nos tenemos que ayornar. Y si este tipo de leyes son complementos para mejorar la educación de nuestros hijos, tan deprimida en estos últimos tiempos, aleluya. Seguramente en eso vamos a coincidir. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.